Que el Señor les bendiga, hermanos. Bienvenidos una vez más a este domingo que el Señor nos permite estar viviendo, que nos ha permitido comenzarlo y ahorita básicamente hemos sobrepasado la mitad del día y Dios ha seguido siendo bueno con nosotros. Dios ha permitido que lleguemos a esta hora, a esta cita que tratamos, que apartamos para Dios, para escuchar de su palabra, para congregarnos por estos medios que obviamente no es lo que quisiéramos la mayoría de nosotros, pero bueno, el Señor hasta este día nos ha guardado, nos ha permitido seguir conservando esta práctica de reunirnos como hermanos en Cristo, en un mismo propósito, quizá no en el mismo lugar, pero de todas maneras con el fin y con la intención de alabar y de glorificar el nombre del Señor. Hermanos, último domingo de este año, 2020, las veces que he tenido la oportunidad de predicar a lo largo de este 2020. De hecho, hace ayer precisamente que estaba escribiendo las notas del sermón que me toca, bueno, más bien dar este domingo 6 de diciembre. Estaba tratando de recordar cuántas veces por medios pastorales de liderazgo ahí en la iglesia me ha dado la oportunidad Dios de compartir la palabra en nuestra congregación local durante este año. Y más o menos conté alrededor de 9, 10 ocasiones que este año 2020 el Señor me permitió compartir de su palabra con temor y temblor y con mucha responsabilidad. Y solamente de esas 9, 10 ocasiones, 2 tuve la oportunidad de, de hacerlo en la congregación física, ahí en el templo que todos ustedes conocen. Y me ponía a llorar un poquito, me ponía a suspirar, dije, Señor, bueno, pues este año fueron varias ocasiones las que me permitiste ponerme enfrente de tu pueblo y tratar de dar algo con lo cual tú ministraste mi vida. Solamente 2 de ellas pude hacerlo de manera presencial. Se nos va el 2020, el 2021 no sé cómo vaya a empezar, pero bueno, Señor, solamente tú sabes lo que nos espera, lo que nos está preparado para el año que viene, si tú nos permites comenzarlo bajo tu gracia y misericordia. Entonces, hermanos, último domingo del 2020, usted sabe que los primeros domingos del mes lo ocupamos, lo catalogamos como domingo de consagración, en un recordatorio del sacrificio que el Señor hizo por nosotros en aquella cruz de nuestra salvación, de nuestra redención, de nuestra reconciliación, con nuestro Dios. Y pues este domingo no quiero que sea la excepción, es por ello que quiero dar una palabra al respecto, pero antes que nada quisiera que me acompañaran en una oración para ponernos en las manos del Señor. Pónganse en las manos del Señor ustedes mismos, pónganme a mí en las manos del Señor, y de la misma manera yo haré lo mismo para que esta palabra fluya de manera que podamos comprenderla y de manera que también llegue a nuestros corazones, porque me gustaría que ministrara su vida de la misma manera que ministró y retó grandemente la mía. Así que le invito a que donde está incline su rostro y hagamos una oración en esta tarde. Señor, te damos gracias en esta tarde porque nos permites nuevamente estar delante de tu presencia, Señor. Muchos de nosotros estamos en condiciones distintas, en lugares distintos, con necesidades muy variadas que solamente tú y nosotros tenemos conciencia de ello, pero de la misma manera has extendido tu gracia y misericordia para que podamos agendar esta cita contigo para escuchar de tu palabra. Dios mío, tu bendición, tu gracia nos ha alcanzado hasta el día de hoy y por ello es más que suficiente de razón para agradecerte por toda la bendición que has hecho a favor nuestro. En esta hora queremos ponernos en tus manos para escuchar de tu palabra, para tratar de comprender lo que tú has hablado a mi corazón en esta hora para compartir a tu pueblo, Señor. Pon en mi boca, pon en mi corazón, en mi espíritu, sabiduría para compartir este pasaje, para compartir este pensamiento, y en los hermanos que están dándose la oportunidad de conectarse, de sintonizarnos en esta hora. También pon un buen entendimiento, un buen espíritu, para que esta palabra pueda descender a su mente, a sus corazones, y sobre todo llegar hasta su espíritu y poder conmover, Dios, esas fibras a lo mejor que en ocasiones descuidamos al sentir tu presencia. En tu nombre precioso damos la gloria y la honra, porque solamente tú la mereces, Señor. Amén, amén y amén. Gracias, Señor. Si está ahí en el lugar de su hogar, donde esté con su familia,
al menos una persona que tenga una Biblia a la mano. Vamos a leer unos cuantos versículos a lo largo de esta prédica. Le invito a que me acompañe primero que nada a la primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios, al libro de Primera de Corintios, el capítulo número 1 y solamente el versículo 18 vamos a utilizar para dar la introducción a este pensamiento. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 18. Le invito a que tenga su Biblia abierta, y si ya lo tiene ahí, le motivo a que me siga con su vista, y si lo puede leer en voz alta también, pues léalo para entrar más o menos en el sentir. El versículo 18 dice de la siguiente manera: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Lo voy a leer nuevamente. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Aquí está hablando del símbolo de nuestra fe, hermanos. Un símbolo que ha trascendido bastantes años, bastantes generaciones, bastantes eras, pudiéramos decirlo de esa manera, y sigue conservando un significado muy especial, no solamente para las personas que profesamos la religión cristiana, que somos seguidores de Cristo, que hemos sido salvos por su sangre, sino también para personas pues que no conocen del Señor. También tiene un significado especial, un significado muy, ¿cómo decirlo? Que no varía, que trasciende cualquier lenguaje, cualquier dialecto. Tiene un significado muy, muy, muy preciso. Y si nos ubicamos, pues en este caso, en el ambiente que estamos nosotros desenvolviéndonos como gente cristiana, como gente seguidora de Cristo, creyente del Evangelio, conocemos básicamente de manera histórica pues todos los pormenores que conllevan a la cruz, que conllevan a este símbolo, que es la cruz del Calvario. Por lo general nos escapan detalles. Yo creo que la mayoría de nosotros hemos escudriñado bastantes veces en los primeros 3 evangelios, casi creo que también en Juan, no estoy muy seguro, de la palabra del Señor se encuentra narrado el proceso de la crucifixión, desde que fue arrestado, desde que fue azotado, cuando fue crucificado, cuando dijo consumado es, los eventos posteriores a su muerte también. Entonces, de manera histórica, hermanos, hay muchos detalles que realmente no sabemos hasta de memoria. Nos hacen preguntas, nos cuestionan ciertos aspectos y realmente no sabemos la mayoría, si no es que muchos de nosotros sabemos con exactitud los detalles que menciona la palabra del Señor al respecto, ya que pues es una parte, una sección de las Sagradas Escrituras que hemos repasado con mayor continuidad. Ahora, el concepto, que es donde yo me quiero centrar en esta tarde, el concepto de ese símbolo, el concepto de esa cruz que nosotros podemos ver y tiene un significado para nosotros a lo largo del tiempo, pues ha ido cambiando de percepción ante los seres humanos. Hoy en día, pues la cruz no solamente significa el sacrificio de Cristo, ¿verdad? No solamente recuerda aquel momento en el cual el Señor entregó su vida a favor de nosotros, a favor de toda la humanidad que crea en Él, claro está, sino también lo podemos ver pues que se exhibe ya también como parte del adorno de ciertas y cuales iglesias, ciertos lugares en los cuales pues se rinde culto, ya sea de una línea doctrinal o de otra. También es muy común verla en los lugares, en los panteones donde ha habido fallecidos en ocasiones al lado de ciertos caminos que se han catalogado como peligrosos. Vemos ciertos símbolos de cruces en los cuales pues lo hacen para conmemorar a una persona que ha sido enterrada o que falleció en aquel lugar. Podemos asegurar que la cruz hoy en día está en todas partes. El símbolo de la cruz está en todo lugar. Podemos verlo
en los lugares quizá a lo mejor menos pensado. Ya mucha gente en la casa lo tiene como adorno, lo utilizan como joyas, lo utilizan como un anillo. Incluso hay otras personas pues un poquito más extremas, ¿verdad? Que se tatúan aquel símbolo. En todo lugar está la cruz. Ahora este sermón dice: existe el peligro de trivializar aquel símbolo al usarlo para tantos propósitos diferentes, ya sea para deslumbrar o decorar. ¿Existe ese peligro, hermanos? De que pierda su significado, de que ya le demos otro giro a aquel símbolo que conocemos, que ha trascendido, como dije al inicio, la historia, muchas eras, muchas generaciones. ¿Corre el peligro de que lo trivialicemos? Le dejo la respuesta a usted, pero en lo personal, a medida que iba reflexionando en este pasaje, digo: Señor, perdónanos, porque muchas veces no le damos el correcto significado a la cruz en la cual tú moriste a favor de nuestras vidas. Estamos conscientes que en la historia humana, en la historia física, en este mundo en el cual estamos, por gracia de Dios, existiendo todavía los unos con los otros, la crucifixión fue un evento físico, fue algo que tangiblemente sucedió. La mayoría, si no es que todos nosotros, realmente no fuimos testigos de la crucifixión de Jesús. Pero la Biblia, algunos libros de historia, algunos personas que procuran estudiar a detalle todas las eras, las edades de la historia de la humanidad en esta tierra, afirman que fue un evento real, que fue un evento que sucedió en esta tierra que el Señor nos permite habitar. Aunque no podemos encerrarlo solamente en un evento físico. No podemos decir: bueno, el Señor Jesucristo vino a morir por nosotros en esta tierra y ¡pam! Inicia historia, se cierra historia, se divide el conteo de los años en antes de Cristo y después de Cristo, y hasta ahí llega el significado de la cruz. Usted y yo mejor que nadie sabemos que no solamente se limita o no solamente se puede encerrar el concepto de la crucifixión en un evento físico. Pero hay ciertos significados, hay ciertas enseñanzas, hay mucho conocimiento que rodea tanto el momento de la crucifixión como el previo a la crucifixión, también como el post periodo de la crucifixión. Hay muchos detalles que en ocasiones se escapan, que en ocasiones no analizamos correctamente, o que en ocasiones realmente pues nuestra conciencia no está abierta, no está sensible para entender lo que aquel simbolismo, lo que aquel detalle, lo que aquel evento significa para nosotros en la actualidad. Y en esta hora me gustaría analizar solamente tres detalles, tres significados de aquel símbolo, de aquella cruz en la cual el Señor Jesucristo dio su vida a favor de usted y mía. Y es por eso que este pensamiento lo quise titular: es pues la cruz. Es pues la cruz. ¿Qué significados podemos ver en aquel símbolo de fe, como lo es la cruz del Calvario? El número 1 es pues la cruz el recordatorio de la ira de Dios. Para ello me gustaría, ahí la persona que está en su casa, que conservó la Biblia a la mano, que se trasladara al primer evangelio, al primero de los evangelios, que es el evangelio según San Mateo. Vaya ahí al libro de según San Mateo, capítulo 26, versículos del 36 al 46. Versículos 36 al 46. Ahí cuando lo tenga, pues bueno, si quiere seguir cultivando el hecho de decir amén, gloria a Dios, aleluya, ponerse de pie, o ahí en su lugar, no importa, el leer la palabra del Señor, hágalo. Le invito a que me acompañe a leer todo este pasaje y lo vamos a hacer de la manera más rápida posible para seguir desarrollando este tema. Si se fija ahí, el título es Jesús ora en Getsemaní. Dice de la siguiente manera: entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera.
Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco más adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolo se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora. 3 versículos principalmente en los cuales quiero basar este primer significado, que es pues la cruz, el recordatorio de la ira de Dios. El versículo 39, 42 y 44, cuando el Señor habla acerca de: Señor, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. En otras versiones le añade un calificativo más a la palabra copa. Dice: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa de sufrimiento, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. El Señor estaba experimentando un momento muy tenso, hermanos. Un momento en el cual su humanidad se estaba viendo confrontada. Usted y yo, más que nadie, debemos de estar seguros que el Señor Jesucristo, cuando encarnó, conservaba su divinidad, pero también adquiría el 100% de la humanidad que nos caracteriza, y a usted y a mí. Por lo tanto, no podemos negar que Él sentía temor, que Él sentía miedo. Dice aquí el pasaje, dice que estoy triste, muy triste hasta la muerte. En otras versiones dice: muy triste al punto de morir. Por lo tanto, pues podemos asegurar que el Señor tenía temor. Nuestro Salvador tenía temor. Y aquí la pregunta realmente sería si podemos asegurar que el temor de Dios o el temor de nuestro Señor Jesucristo encarnado solamente provenía de una fuente. Solamente era un motivo el que lo atemorizaba. Y es por ello que quiero compartirles este pequeño pensamiento. Traté de bosquejarlo lo más sintético posible, ya que al menos este primer aspecto lo extraje de un libro que estoy leyendo. La verdad no he tenido la oportunidad de terminarlo. Lo comencé hace como una semana, 2 semanas más o menos, y me impactó tanto que dije: bueno, necesito incluirlo, porque usted sabe que cuando el Señor ministra su corazón con algo, necesita masticarlo, necesita predicarlo para que pueda hacer el efecto correcto en su vida. Y es parte de lo que ministró mi vida. Sabemos que después de la crucifixión, que después de que Jesucristo murió en aquella cruz, a lo largo del tiempo que la iglesia primitiva, que la iglesia medieval, la iglesia imperial, son todos los procesos, todas las eras, que ha pasado la iglesia de Cristo, ha habido personas que han muerto también a favor de conservar su testimonio, de conservar la creencia en el Señor Jesucristo, de confesar que solamente Él tiene el poder para perdonar pecados y de salvar a la humanidad. Ha habido un sinnúmero tanto de hombres y mujeres dentro de la historia del cristianismo que han muerto por su fe. Incluso traté de investigar a lo mejor números exactos o aproximados, pero no encontré un dato más o menos así que me diera referencia. Pero el libro solamente menciona que algunos también incluso los crucificaron como al Señor Jesucristo. A otros incluso, aunado a crucificarlos, mientras estaban en aquella cruz, los quemaban vivos. Son torturas demasiado fuertes, hermanos, que la verdad yo creo que ninguno de nosotros quisiera estar en un acontecimiento siquiera lo más mínimo similar a esto. Lo interesante aquí que quiero recalcar, y es por ello que quiero compartírselos en esta tarde,
es que aunado a que muchas de esas personas fueron crucificados, también fueron quemados, crucificados, todavía conscientes. Hay otras personas que sufrieron otro tipo de torturas. Pero quiero resaltar dos testimonios que aquí menciona el autor del libro y me llamaron la atención y impactaron tanto mi vida que quiero compartírselos. Dice, muchos de ellos incluso fueron cantando hacia la cruz en la cual los iban a crucificar. Un cristiano en la India narra aquí, mientras lo desollaban vivo, miró a su verdugo y dijo, le doy gracias a Dios por esto. Arránqueme la vieja vestidura, porque pronto me pondré la vestidura de justicia de Cristo. Fuerte declaración, hermano, pero un símbolo de fe. Un símbolo de que él tenía la confianza, tenía la seguridad de aquella cruz. La persona que había fallecido a favor de él en aquella cruz era santa, era pura y tenía el alcance de perdonar sus pecados y de recibirlo en el cielo por haber entregado su vida en favor de su fe. Narra la historia de otra persona que mientras Christopher Loeb se dirigía hacia su ejecución, le dejó escrito a su esposa una carta que decía, hoy me separarán de mi cabeza física, pero no pueden separarme de mi cabeza espiritual, Cristo. Fueron las cortas palabras que decía esta nota. Mientras caminaba hacia su muerte, su esposa aplaudía y mientras él cantaba algunos himnos al Señor. Fuerte. Si alguna vez ha leído testimonios de mártires acerca del Evangelio o a favor de su fe, le invito a que lo lea. Si no lo ha hecho, también lo invito a que busque un poquito de información al respecto. Se va a encontrar con testimonios muy hermosos. Aquí, al punto en el que quiero llegar, es que estas personas, la pregunta sería, si estos hombres y estas mujeres tuvieron más valor que Cristo mismo. Y es una pregunta que me dejó como en el aire, hermanos. No sé si usted también lo dejó de la misma manera, pero nunca me había preguntado esto. ¿Será que estas personas tenían más valor que nuestro Salvador? ¿Será que estas personas tenían a lo mejor su fe más fundamentada en el Señor que nuestro mismo Salvador? Y sabemos que la respuesta realmente es no. Realmente el Señor Jesucristo estaba sufriendo la misma opresión que ellos en el momento en el cual Él iba a ser entregado a los humanos, a aquellas personas que estaban en contra de Él para crucificarlo. Entonces, ¿cuál fue la diferencia? ¿Cuál fue el hecho de que la cruz signifique, que nos recuerda que el Dios que tenemos es un Dios de ira, es un Dios de amor ciertamente, pero también es un Dios de ira? Es por ello que Jesucristo no solamente, creo yo, que tenía miedo al martirio humano, a la cruz solamente, a cargar la cruz, a que fuera azotado, a que fuera maldecido, a que fuera maltratado en su cuerpo físico, sino que también Él estaba consciente, y el pasaje dice muy fuertemente que estaba muy triste hasta la muerte, porque también era candidato o estaba siendo intermedio entre la ira de Dios por nuestro pecado y nosotros. Aunado al castigo físico, hermanos, aunado a la crucifixión, aunado a todo lo que le podrían haber hecho humanamente hablando, el Señor Jesucristo estaba siendo consciente que la ira de Dios iba a recaer sobre Él por el pecado del mundo. Estamos conscientes que la palabra del Señor dice que nosotros hemos nacido en pecado. Por lo tanto, estamos separados de nuestro Dios. Isaías 59:2 dice, pero vuestras iniquidades han hecho separación entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados le han hecho esconder su rostro de vosotros para no escucharlos. Nosotros estamos separados del Señor por nuestra humanidad, nuestra carnalidad, hermanos. Es un enemigo que debemos enfrentar todos los días, 24/7, los 365 días del año, para nosotros permanecer en la fe que nos representa aquel símbolo santo de la cruz del Calvario en el cual murió nuestro Señor Jesucristo. Isaías 53:6 dice, todos andábamos perdidos,
como suelen andar las ovejas. Cada uno hacía lo que bien le parecía, pero Dios hizo recaer en su fiel servidor el castigo que nosotros merecíamos. Es pues la cruz el recordatorio de la ira de Dios. Nuestro pecado, hermanos, merece la ira de nuestro Señor. Nuestro pecado merecía o sigue mereciendo, quizás si algunos de nosotros todavía estamos cometiendo algún pecado consciente o inconscientemente, merece la ira del Señor. Y es por ello que esa cruz nos recuerda que nuestro Dios es un Dios justo. Es un Dios que da a cada quien lo que merece. Es un Dios que pesa las intenciones del corazón y recompensa según lo que ve en nuestras vidas. Es pues la cruz el recordatorio de la ira de Dios. Pero así como la cruz nos recuerda que hay un Dios justo, que hay un Dios que da lo que merece a quien lo merece, también es pues la cruz la reconciliación con nuestro Dios. De la misma manera que la cruz nos recuerda que Dios nos dará lo que merecemos en aquel día, también nos recuerda que por medio del sacrificio que se hizo en aquella cruz, nosotros podemos encontrar camino hacia el Padre. Usted sabe mejor que nadie, se lo digo solamente así como observación un tanto corta o escueta, si quiere así verlo. Usted sabe que en los tiempos antiguos, cuando el Señor no había muerto a favor de su pueblo, solamente había una persona que podía entrar delante de la presencia del Señor, y era el sumo sacerdote, y eso solamente una vez cada cierto tiempo, porque también si el sumo sacerdote entraba en pecado, entraba en maldad, era muerto en aquel instante. Pero desde que el Señor Jesucristo falleció en aquella cruz, entregó su vida, dio todo lo que Él tenía humanamente hablando a favor de nuestros pecados, es entonces cuando nosotros podemos ser aceptos delante de nuestro Dios. Podemos también nosotros en cualquier lugar, hermanos, elevar nuestra voz, levantar nuestras manos y sentir la presencia del Señor con nosotros. Precioso Señor, del Dios del cual fuimos separados por aquel pecado que ingresó por el primer hombre y el pecado que nosotros le vamos aunando, el sacrificio del Señor también nos reconcilia con Él mismo. Nos da la entrada a su presencia, nos da acceso a todas las bendiciones, misericordias que el Señor prepara para con nosotros. No sé si eso lo conmueve, hermano, pero a mí me mueve mucho el corazón saber que aún a pesar de que el Señor inclinó su rostro, vio a personas que no merecíamos perdón, vio a personas que no teníamos mérito alguno para recibir las promesas que están escritas en su palabra, aún así Él se sacrificó, dijo, para que ellos puedan ser aceptos delante de mi Padre, para que ellos puedan entrar a su presencia y puedan hallar gracia para el oportuno socorro. Aleluya, precioso Señor. Segunda de Corintios, hermanos, 5, 18 y 19 dice: y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, a saber que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros las palabras de reconciliación. Romanos 5, 6 al 8, porque mientras aún éramos débiles, a su tiempo Cristo murió por los impíos, porque a duras penas habrá alguien que muera por un justo, aunque tal vez alguno se atreva a morir por el bueno. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo nos abrió un camino, hermano, hacia el Padre. Cristo nos abrió un camino hacia el perdón. Cristo nos abrió un camino hacia las misericordias y promesas que Dios inspiró en varones, en profetas, para que fueran plasmadas en estas páginas de lo que usted carga en la mano, en el celular, en la tablet, en cualquier dispositivo móvil. El Señor abrió camino. Es pues la cruz
la reconciliación con nuestro Dios. Y tercero y último, hermano, es pues la cruz el camino a seguir. Es pues la cruz el camino a seguir. Le invito a la persona que tiene ahí la palabra del Señor en sus manos, que en el mismo Evangelio según San Mateo, se vaya un poquito atrás al capítulo 16. El Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículos 23 al 25. Versículos 23 al 25, que dicen de la siguiente manera: pero él volviéndose dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Es pues la cruz el camino a seguir. Comparando un poco las versiones un poquito más modernas, más actuales, en estos 3 versículos que acabamos de leer, casi la mayoría del pasaje puede variar en palabras, en conceptos, en sinónimos que se puedan decir, pero pudiera sonar un poco curioso, ¿verdad? Pero al menos para mí no es una curiosidad, no es algo que puedo tomar tan al aire, que en varias versiones casi las palabras que se mantienen en la exactitud o exactamente como están escritas es: tomen su cruz. Tomen su cruz. ¿Por qué pues la cruz significa el camino a seguir? Si nos ponemos a pensar a lo mejor un poquito tratando de pues utilizar nuestra lógica humana, ¿no? El conocimiento, lo que cuentan los historiadores, el trasfondo de aquel simbolismo, pudiéramos preguntarnos por qué es que Jesús nos pide que carguemos nuestra cruz. Si Él sabe y la información dice que la cruz era un instrumento de tortura, era un instrumento con el cual solamente sacrificaban a personas que, válgame, pues lo merecían, por así decirlo. Personas que realmente se habían ganado aquel castigo con todas las de la ley, por así decirlo. Entonces, ¿por qué Jesús nos invita a que tomemos aquello? Aquí es donde probablemente entra en conflicto alguna, o si no es que la mayoría de los movimientos doctrinales novedosos actuales que promueven el hecho de que el cristiano no debe sufrir. El cristiano al venir a los pies de Cristo es todo color de rosas, miel sobre hojuelas. Si te está yendo mal es porque algo hiciste mal. Si estás batallando en tu diario vivir es porque estás en pecado, es porque hiciste algo negativo delante del Señor. Y vamos al Evangelio y resulta que Jesucristo dice: toma tu instrumento de tortura y de sufrimiento y sígueme. Niégate a ti mismo y toma y sufre conmigo. Más allá de que la cruz, hermanos, sea un símbolo por sí mismo, dijimos al inicio de este sermón, la cruz puede significar varias cosas para distintos tipos o clases de gente. La cruz conserva su significado original mientras sigamos considerando a Cristo, que falleció en aquella cruz a favor de nosotros, y que nosotros nos identifiquemos con aquel Cristo. Algo que me pareció muy interesante mencionarles para tratar de cerrar y de concluir estos 3 significados de la cruz es que los cristianos o nosotros mismos no somos simplemente espectadores de aquella crucifixión. El apóstol Pablo dice muy fuertemente, y son palabras citadas por muchos de nosotros, a lo mejor con conciencia, otras veces sin ella, pero dice: con Cristo he sido crucificado y ya no vivo, no soy. No es que Él no pueda ser poderoso si nosotros no nos negamos a nosotros mismos, que Él pierda cierta autoridad divina, sino que nos invita a que nosotros entreguemos
entreguemos voluntariamente nuestro cuerpo al Señor Jesucristo para predicar nuestra fe en Él, para predicar lo que creemos, para que digamos en alta voz que estamos conscientes y estamos seguros de que Él es el camino a seguir. Muchos de nosotros nos podemos identificar como personas que realmente no queríamos que nuestro viejo yo muriera. Ese yo que estaba separado de la relación espiritual nutritiva con el Espíritu Santo, tan absorto en el pecado y empeñado en perseguir su propia voluntad y agenda en la voluntad de Dios, y tenía tanto miedo de confiar en Dios en todas las circunstancias, y es por ello que nos negábamos a confiar en nuestro Señor Jesucristo. Muchos de nosotros pasamos por esta etapa en nuestra vida. Muchos de nosotros quizá nos negamos, nos resistimos. No queríamos que el Señor tomara aquellas fibras, como dije al inicio, que descuidamos, que enterramos, que permitimos que se olviden para que Cristo tome el control de nuestras vidas. Y quiero concluir con esta pequeña frase para elevar una oración al Señor. Y quiero que se la lleve en su corazón, en su mente, y que permita que lo que el Señor quiera ministrar a sus vidas, pues lo ministre de manera correcta, así como lo ministró a mí. Para los cristianos, la respuesta a la muerte de Cristo en la cruz no es y no debe ser solo gratitud, sino también participación activa. La respuesta a la muerte de Cristo en la cruz no es y no solo debe ser gratitud, sino también participación. Dejamos morir a quienes solíamos ser para que Cristo pueda llenar la nueva vida que va a reemplazar la que nosotros perdimos en Él. Es pues la cruz el camino a seguir. Hermanos, démosle significado al sacrificio de Jesús como lo merece. No solo como parte de la historia secular, no solo como parte de la historia que está plasmada en este libro sagrado, que existe, que grita a los cuatro vientos que fue real, que sucedió. No solamente lo encerremos en eso. Y cuando recordemos o veamos aquel símbolo de fe, o nuestra vida esté pasando por un momento en el cual lo primero que venga a nuestra mente es la imagen de aquella cruz en la cual el Señor Jesucristo murió a favor de nosotros, que sea un recordatorio múltiple en todas estas áreas. Después la cruz, ser conscientes de que Dios es justo. Dios tiene ira para el pecado y para con las personas que pecan. También es pues recordatorio que podemos escapar de esa ira, podemos librarnos de aquel castigo que merecemos con toda la extensión de la palabra, porque el Señor murió para reconciliarnos con nuestro Padre. Pero también aquella cruz significa que debemos seguir el camino que Jesucristo marcó para nosotros, que debemos de estar agradecidos, sí, pero también debemos participar con Él en la crucifixión de nuestra vida. Permitamos que todas estas verdades incrustadas en aquella cruz desciendan a nuestro corazón, hermanos, a nuestro espíritu, a nuestro diario vivir, y podamos cada día más y más movernos en fe, movernos en certeza, movernos en claridad de que la cruz es muchas enseñanzas en un solo símbolo. Que el Señor Jesucristo nos ayude para que podamos vivirlo, para que podamos comprenderlo, para que podamos aceptarlo con tal cabalidad que nuestra vida cada día sea más un reflejo de Dios que un reflejo de lo que somos nosotros mismos. Le invito en esta hora que incline su rostro, hermano, y elevemos oración al Señor para que Él siga teniendo misericordia de nosotros y nos siga permitiendo recordar, es pues la cruz, la ira de Dios, es pues la cruz un recordatorio de la reconciliación con nuestro Padre, y es pues la cruz el camino que debemos de seguir. Padre, te damos gracias en esta tarde.
Tú has permitido que nos presentemos delante de ti una vez más, estando expuestos a tu palabra, estando expuestos a tu evangelio, a la verdad fundamental y central que envuelve a las Sagradas Escrituras, Señor. Dios mío, tú eres Rey sobre todas las cosas. Dios mío, tú eres el soberano. Dios mío, tú tienes todo el poder, todo el conocimiento, estás en todo lugar y has dejado, Señor, un sacrificio perfecto a favor de nosotros para que encontremos reconciliación contigo, para que sigamos ese camino, pero también para que recordemos que estamos bajo el escrutinio, bajo la mirada de un Dios que es santo, que es perfecto, que no tiene arruga ni mancha, y es por eso que viene en aquel día esperando que la esposa, que la iglesia, que el cuerpo de Cristo tenga las mismas características que Él tiene, que seamos santos, que seamos consagrados, que seamos íntegros para tu presencia y que podamos tener entrada en aquel día a las bodas del Cordero que tú preparaste para los hijos que son tuyos, Dios mío. En esta hora un pueblo escuchó la palabra del Señor. Un humilde siervo trató de exponer lo que tú ministraste a su corazón para que la iglesia pudiera analizar, pudiera meditar, y si tú así lo permites y si nosotros abrimos nuestro corazón, se pueda incrustar fuertemente en nuestras vidas para que vivamos convencidos de que estas verdades son verdad, son fundamentales, son inamovibles, permanentes, hasta que tú vengas por nosotros. Precioso Salvador, agradecemos esta administración, agradecemos esta palabra y permítenos, Señor, seguir moviéndonos en estas verdades fundamentales y seguir viviendo nuestra vida conforme tú lo has establecido en tu palabra. Precioso Salvador, agradecemos tu presencia, agradecemos tu voluntad para con nosotros en este pequeño tiempo que apartamos para ti y para tu presencia. Dios mío, damos la gloria y la honra a ti porque solamente tú la mereces. Amén, amén y amén, hermanos. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Hermano, no se me desconecte tan fácil ahí de los medios digitales. Recuerde que es domingo de consagración, primer domingo del mes de diciembre, último domingo del 2020, y usted sabe que solemos tomar la Santa Cena en este día, y hoy no va a ser la excepción. Previamente ya les avisamos ahí por los medios pertinentes cómo íbamos a llevar esta mecánica, así que le invito que en cuanto cierre esta transmisión, en cuanto nos despidamos aquí todos de la plataforma de Facebook, en unos 5 o 10 minutitos a más tardar, se conecte ahí en el link que le mandamos con los implementos necesarios para la toma de la Santa Cena, y no se pierda este privilegio, hermano, no se pierda este privilegio. Y por eso la temática de esta predicación, hermano, así que cuando tome el sacramento, dele gracias al Señor, pero también permita que le haga consciente de que debemos ser partícipes de esa crucifixión. ¿Por qué? Porque somos salvos por medio de la crucifixión para esperar aquel día final y entrar a las bodas del Cordero, pero también esa crucifixión fue como ejemplo para recordarnos que debemos de morir cada día nosotros mismos. Hermanos, los esperamos ahorita en unos minutitos más ahí para tomar el sacramento de la Santa Cena del Señor, hermanos. Nos vemos ahorita en un ratito, y no olvide también congregarse el día martes y jueves a las 7 p.m., hermanos. Que Dios los bendiga.